Yo estoy convencido que se puede lograr y voy a lograr. Te voy a decir cuál es, David. Yo estoy generando un concepto que le puedo llamar en este momento la ley del bono educativo. ¿Qué es esto de la ley del bono educativo, David? Un problema serio para nuestro país son los bajos niveles académicos que tenemos. Internacionalmente, de manera lamentable, andamos muy mal, por las razones que se quieran. ¿Qué estoy planteando? Y esto es tomado también de algunas reuniones con padres de familia que dicen, oye Cristóbal, vamos generando un bono en el que al padre de familia yo le puedo dar un bono, que ni siquiera es mucho dinero, un bono equivalente a 900 pesos, no estoy hablando de dar dinero efectivo, o sea, un bono, para que este padre de familia lo aplique en la escuela que sea de su interés. De tal manera que fomentamos incluso el crecimiento económico en la parte educativa y puede el padre de familia con ese bono exigir que le den el nivel académico que su hijo necesita. Historias curiosas como aquellas del papá que felicita a su hijo porque lleva 10 todos los días en la materia de inglés y resulta que cuando le preguntan si el niño habla inglés, el niño no habla absolutamente nada de inglés y la gran respuesta es porque saca 10 porque en la escuela el maestro algo tenía que ver con el sindicato, nunca iba a dar clases y entonces para no tener problema, pues les ponía 10 todos los meses y le ponía asistencia aunque faltaba y esto fue grave porque nunca aprendió inglés. Y vaya que es importante el tema de los idiomas en nuestro estado. Entonces, David, claro, estamos planteando esta inglés y también no perder el maya. Estamos, por supuesto, los idiomas. Estamos entonces fomentando este esquema de bono educativo para que por ley los papás que así lo desean puedan llevar a los hijos a otras escuelas, porque de otra manera esto no va a cambiar. Tenemos que generar una competencia importante, vamos a bajar costos en el tema educativo, esto nos va a ayudar incluso para aquellos jóvenes que son recién egresados de escuelas relativas al tema de educación, bueno, tengan una oportunidad de generar incluso su propia empresa. Esta es una medida también que está pegando en jóvenes, insisto, jóvenes profesionistas que no cuentan con programa de empleo y que con esto podrían generar sus propias empresas en el ámbito de lo educativo. Y te aseguro que funcionará. ¿Qué es la cultura del emprendedor a la que tiene tanto que...? Si yo ya lo motivo y le digo, saliendo tienes esta posibilidad, te aseguro que sale con entusiasmo. Si no le damos oportunidades, pues sale con el desánimo y con el desgano de decir, ¿y yo para qué salgo? Entonces tenemos que dar esa oportunidad. Se abrió una oportunidad enorme en todo el país, pero además algo interesante, que en el sector público entonces estaríamos obligándolos a que, oye, se va a quedar vacía tu escuela. Y la ley establece que si se acaba la fuente de empleo, tú te quedas sin trabajo. Y cuando eso empieza a caminar, muchos maestros se van a aplicar. Yo sé que hay muchos maestros que hacen muy bien su trabajo, que tienen la vocación a la pedagogía y atienden muy bien a su alumnos. Estoy de acuerdo. Pero también hay un número importante de maestros que no hacen su labor como debe. Y me decía una madre de familia, me decía, candidato, no es posible que el mismo maestro dando escuela en el sector, dando clase en el sector público, falte, llegue tarde, le den comisiones, le den permisos, etc. Y en el sector privado, allá va y cumple con su programa, por ejemplo. No es posible que allá sí cumpla la meta, le dé bien las clases a los niños y en el sector público llega tarde, no asiste, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque no lo estamos motivando, porque no lo estamos incentivando. Entonces estamos trabajando esa parte, David, creo que va muy bien y entonces la vamos a proponer como iniciativa de ley, reformando todos los artículos que tenemos que hacer para que esto cambie. Otra medida importante que tiene que ver con el bienestar, a mí me llamó mucho la atención esta nota de este demente que lamentablemente lastima a una pequeñita, David. A los dos niños lastima. Pero mira, David, es un caso excepcional, indudablemente. Pero mira, David, tiene una génesis esto en lo siguiente. Y esta es una opinión que están compartiendo muchas personas. David, tenemos un problema muy serio con el tipo de casas que le estamos dando a nuestros trabajadores, David. Son verdaderamente una ofensa a los trabajadores. Yo estoy previendo, mira, tendremos que llamarle Ley Federal de Construcción, lo que quieras. Me queda muy claro que es del ámbito municipal el emitir el tema de las licencias de construcción, pero yo estoy planteando que haya una Ley Federal de Construcción que establezca los reglamentos en los que estén claramente definidos cuáles son las dimensiones de una casa para un trabajo. De tal manera que el Infonavit por ningún motivo esté financiando casas como las que tenemos hoy en día. No es posible, ya no tienen patio. Déjame platicarte. Sí, son hacinamientos. Hacinamientos, David. Por eso la gente queda mal. No tiene ni a dónde salir los niños, David. Eso, de verdad, es una ofensa a la ciudadanía. Ya no más casas de esos tamaños, por favor. Necesitamos establecer una ley federal en la que los ayuntamientos se regulen y dejen de estar emitiendo, por las razones que se quieran, que aquí entran muchas dudas y muchas suspicacias, por las razones que se quieran, que dejen de estar emitiendo licencias de construcción para casas que no lo son.
Ni siquiera me pueden decir que son pies de casa. Comparten paredes, adelante, atrás. Caramba, no es posible, ¿verdad? Hay una broma ya, pero de veras que vale la pena, es medio sarcasmo el asunto, que dice, oye, si pongo el cuadro de la última cena, me entran 6 apóstoles a mi casa y tú recibes a los otros 6 porque no cabe ya ni siquiera el cuadro de la última cena. Es de verdad el asunto. Y esto genera cuadros de hacinamiento, genera cuadros en el que ya la gente no tiene manera ni de relajarse a su casa. No hay espacio, hay construcciones que ni siquiera son casas. Ustedes vayan a Tierra Maya y vean cómo son las construcciones. No hay en la casa principal, no hay propiamente definida una recámara, con las consecuencias que esto tiene. Y el conflicto que lleva vecinal. Entonces necesitamos tener una ley federal de construcción que establezca claramente cuáles son las dimensiones. Estoy seguro que se va a lograr. Ciudadanos, confíen en que voten por Cristóbal Castillo, por Partido de Acción Nacional, porque vamos a llevar esas medidas que le van a traer beneficio a la ciudadanía. Basta de este tipo de construcciones. Mira, David, la gente no está contenta con eso definitivamente, porque además se hipotecan por 25 y por 30 años. Se me hace hasta injusta esa medida, y además caras. Entonces tenemos que complementar esto. Yo quiero complementar esto con otra medida importante, que es propiamente de los ingenieros y arquitectos que egresan y que necesitan una oportunidad de trabajo. Abramos los esquemas de financiamiento con anticipos para constructoras, microconstructoras, que pueden hacerte 10 casas y que puedan concursar y tengan opción de hacerlo. Entonces estoy generando empleo y una vez más generando empresa, David. Eso es lo que estoy planteando en todo el semestre. Y mover la economía. Te saluda Cuauhtémoc Ponce Gómez. Cristóbal es una persona de experiencia en materia laboral. Cuauhtémoc Ponce Gómez te dice todo el apoyo a @el Cristóbal. Sí, con él sí hay verdaderas propuestas. La mejor opción en el distrito 01 es lo que dice esta mañana en Twitter Cuauhtémoc Ponce Gómez. Gracias. Son 7 propuestas. Tengo una más que me permitas, por favor. Claro, mira, David. Sí. Recorriendo Tulum, recorriendo Solidaridad, específicamente para el Carmen, me encuentro con un comentario de varios trabajadores que me dicen, Cristóbal, necesitamos que se regule o que se elimine el concepto de las pagadoras. Y aquí yo quiero hacer una distinción importante. Mira, cuando se inicia el concepto de pagadoras surge como la necesidad de un grupo de empresas numeroso que requiere de que una sola se encargue de administrar la parte del pago de los salarios, y eso está bien. Permite incluso cuando se organizan adecuadamente ahorros incluso en temas como por ejemplo darle a los trabajadores por el seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, conseguir buenas tarifas, etc. Puedes conseguir descuentos, puedes ir a las cadenas de supermercados a decirles, oye, yo tengo 2,000 trabajadores, 500 trabajadores, 100 trabajadores, ¿te interesa darme un descuento? Dame una tarjeta, una membresía, conseguir descuentos a clubes, etc. Ese es el concepto genuino y auténtico de la pagadora. ¿Qué es lo que está pasando? Que buscando rendijas de ley, algunas pseudoempresas, y así lo digo categóricamente, pseudoempresas, se encargan de contratar a trabajadores bajo condiciones verdaderamente injustas, lamentablemente legales, yo diría legaloides, digamos, o apliquemos esa palabra, pero que está haciendo que el trabajador cobre por sueldo salarios mínimos que no es lo que realmente recibe, y empiezan a inventar ayudas, etcétera, etcétera, para tratar de complementar lo que es realmente salario. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Bueno, aparte que porque me lo solicitan propiamente los trabajadores, David, porque, número uno, para efectos de cotizar para obtener una casa, no pueden obtener el nivel de crédito que necesitan para la casa. Yo diría que eso es lo de menos, David, amable auditorio. No, lo más grave es que a la hora de jubilarse, se van a jubilar con un salario mínimo. Cuando por ley, que no le va a dar para nada, cuando por ley, si tú cotizas adecuadamente, vas a poder jubilarte con el promedio de salario que está. Esa es otra medida, David, que estamos promoviendo, regular adecuadamente, controlar adecuadamente a las pagadoras para que se acabe esto que es una injusticia, David. No podemos seguir con ese tema, David. Me dicen Raúl Rodríguez Alvarado, de Leonardo Morelos, la propuesta del panista de los cero preliminares es buena propuesta, aunque no dependa de él nada más, que se acaben los diputados o senadores independientes, que a la hora que no les conviene la propuesta del partido renuncian a que, aunque hayan sido electos en las urnas por un partido. Ojalá le agregue que se reduzca el número de diputados aparte de los plurales. Qué bueno, David, que estás entrevistando a los candidatos, porque así conocemos sus propuestas. Gracias a usted, Raúl Rodríguez Alvarado. Ignacio García, Galaxias del Sol, una observación al entrevistado que está prometiendo canchas, pero ellos no pueden hacer eso, solo están para legislar. No debe prometer nada ya que no manejan presupuesto para obras. No prometió, dijo que, y lo digo porque
que yo estoy aquí dando testimonio de ello. Lo que dijo es que en proporción se podrían hacer, reduciendo eso, ahorrándose 30 canchas al mes. Pueden hacerse otras cosas que entrarán ya en la etiqueta. Y él dijo, se tiene que etiquetar ese ahorro. Entre un ejemplo, pongo 30 casas de fútbol al mes, un ejemplo. Pero sí dijo, se etiquete el dinero. Lo digo claramente, yo lo escuché. Gracias. Y no es que yo sea en defensa de ninguno de ellos, pero yo lo escuché, yo le hago la aclaración. Hugo González, dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza de Quintana Roo, en relación a lo que está comentando el candidato a diputado sobre reformar los artículos de la Ley Federal del Trabajo. Hay un estudio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que señala a México como el país que ocupa el primer lugar en horas trabajadas, pero también lo ubica como uno de los países menos productivos y lo compara con Finlandia. 2 horas de trabajo en Finlandia equivalen a 10 horas de trabajo en México. Entonces la productividad no te dan las horas trabajadas, sino la eficiencia del uso de los medios de producción, ¿cierto? Eso tiene mucha razón, Hugo González, porque además hay yo siempre le he dicho, el trabajar mucho no significa trabajar bien, hay que aceptarlo. O sea, el estar muchas horas en el trabajo no significa. Es ineficiencia, Yo tengo un ejemplo, déjenme decirles algo. Tú eres un experto en en estas cosas laborales, es ineficiencia. Así es. Tú llegas a tu oficina, candidato, Cristóbal Castillo Novelo, y si ves que alguien, es que me quedé 2 horas más a trabajar, no sé, eres ineficiente. Es genial. Les voy a dar el ejemplo de una señora camarista que me dice, no te va a rendir después. No, definitivo, pero fíjense el ejemplo que pone una señora que lo está haciendo, y estoy hablando específicamente para el cámara, y que me dice, mira Cristóbal, si a mí me dicen que en 6 horas me da mi paquete de actividades, arreglar si quieres 10 recámaras, 20 recámaras, 20 habitaciones, las que quieras, su jornada, y me dicen que si las termino en 6 horas me retiro a mi casa, me dice, yo la hago. ¿Estás de acuerdo? Y lo hace bien. Y lo hace bien y con gusto. Entonces, ¿qué significa esto? La productividad va a mejorar, David. La gente va a trabajar más a gusto. Va a llegar, yo diría, hasta mucho más puntual en el afán de terminar. Oye, si termino en 5 horas de hoy, pues puede ser que le diga, señora, váyase. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que cuide a la niñez y a la infancia. Así está planteado. Hay que construir sociedades felices. Así es. Yo te agradezco, Cristóbal Castillo Novelo, candidato del Partido Acción Nacional a la Diputación del Distrito 01, primer contacto. Todavía quedan 71 días de campaña efectiva. Porque 8 días antes tienen que suspender actividades para la profunda reflexión de qué vamos a hacer con el voto, qué va a hacer con usted con su voto. Aquí están las ofertas. Yo le agradezco a Cristóbal Castillo Novelo, candidato del Partido Acción Nacional. Me dice Hugo D. Esta mañana en Twitter, bien para el diputado del PAN, eso es lo que necesitamos, propuestas analizadas esta mañana. Hugo D. ya se lo estoy leyendo. Eso es lo que me están diciendo esta mañana en el Twitter. Bueno, hay otras preguntas, pero de otros partidos yo no le entro en este momento al golpeteo y eso, y luego se agarran en el Twitter, ¿no? No, bueno, pero si es que hay preguntas de otros partidos, yo hago una invitación respetuosa, David, a que entremos a un debate y hagamos el planteamiento claro de lo que estamos diciendo. Pero vamos es que aquí sí, pero aquí no me como el tiempo. Yo sé, pero podemos organizarlo. Se trata de que vengan los candidatos, se vengan a plantear sus propuestas, no a que pero aquí se suelte el asunto, ¿no? Estoy de acuerdo, pero en ese sentido, busquemos los esquemas, busquemos los momentos, busquemos el lugar. Twitter, ¿no? Así es, Cristóbal, sí es mi Twitter. Y yo los invito respetuosamente a todos los partidos, no es una bravata ni mucho menos, simplemente los invito a que contrastemos ideas, vamos platicándolas, pongámoslas sobre la mesa y que la ciudadanía tenga elementos para que contrastando las ideas pueda decidir su voto. Pati López Mancera felicita al candidato Cristóbal Castillo por sus propuestas concretas, directas y beneficiosas para la familia. Te agradezco, Cristóbal, vamos a una pausa. Gracias, vamos a una breve pausa. Regreso, voy a tratar el tema de Kikín Fonseca y está aquí ya el candidato al Senado por las izquierdas, por el PRD, PT, Convergencia. También el que ya fue senador, sería senador por segunda ocasión, de llegar al voto, es Joaquín González Castro. ¿Qué opina y qué va a hacer? ¿Cómo controlar la crisis que ha desatado su postulación en el PRD, que no en el PT ni en el Movimiento Ciudadano, que lo apoyan? Joaquín González Castro en un momento más aquí y tengo mucha más información esta